En este video vamos a hacer las modificaciones necesarias para que nuestro amplificador de alta fidelidad que diseñamos en videos anteriores pueda trabajar con cargas de 2 ohms y entregar una potencia aproximada de 1000 watts. Aquí tenemos en este momento nuestro amplificador de alta fidelidad alimentado con 55 volts positivos y 55 negativos, al cual le he agregado más transistores en la etapa de salida, y en este caso le estoy haciendo impulsar una carga de 2 ohms. Simulamos y vemos que en este caso nuestro amplificador tiene la capacidad de brindar una potencia aproximadamente de 400 watts a 2 ohms. Para que nuestro amplificador pase de 200 watts a 400 watts, basta únicamente con disminuir la carga de nuestro altavoz y aumentar el número de transistores en la etapa de salida lo suficiente para poder disipar la potencia. Pero para obtener mayores potencias será necesario hacer otros cambios. Aunque para muchos es obvio, pero hay personas que recién empiezan y creen que aumentando el número de transistores en la etapa de salida va a aumentar la potencia del amplificador. Esto obviamente es falso, ya que la potencia no la determinan los transistores de salida, sino la fuente de alimentación, así como la impedancia de la carga que se utilice. Los transistores simplemente deben de estar capacitados para poder disipar la potencia a la cual vaya a estar trabajando el amplificador. De esta forma, si nosotros queremos aumentar la potencia en nuestro altavoz, el cual ya es de 2 ohms, no conviene disminuir más la impedancia. Lo que tenemos que hacer es aumentar nuestro voltaje. Lo vamos a aumentar a 80 voltios. Esto nos permitirá alcanzar un aproximado de 1000 watts en una carga de 2 ohms. Sin embargo, una vez que ya hemos aumentado el voltaje, nos vamos a encontrar con un problema, que es la incapacidad de esta configuración de etapa de salida para poder entregar altas cantidades de corriente, sobre todo tratándose de trabajar con altos voltajes. Vamos a aumentar nuestro voltaje de entrada para que podamos ver cómo es que esta salida en configuración Darlington o doble seguidor de emisor va a ser incapaz de poder entregar toda su potencia a una carga de 2 ohms. Aquí tenemos la onda de salida y vemos que a diferencia del pico negativo, nuestro pico positivo se encuentra recortado. Este problema se debe a dos factores. Uno es el bajo valor de beta que tienen en su conjunto tanto el transistor de salida como el driver. Y el otro es la baja corriente a la que trabaja nuestro amplificador de voltaje, ya que la corriente que va a poder entregar a la etapa de salida va a ser proporcional a la corriente a la cual trabaja en reposo. En este caso tenemos una corriente de aproximadamente 6 miliamperios. Y como vemos aquí, en las excursiones de pico positivo, nuestro amplificador se queda sin corriente y es por eso que no logra impulsar nuestra etapa de salida. Tenemos dos opciones para poder corregir nuestro problema. Una de ellas es aumentando la corriente de nuestra etapa amplificadora de voltaje. Para esto voy a disminuir esta resistencia, que actualmente es de 100 ohms, y la voy a poner de 47 ohms. Con esto he aumentado la corriente
de la etapa amplificadora de voltaje a aproximadamente 13 miliamperios. Apenas un poco más del doble que teníamos anteriormente, que era de 6 miliamperios. Como vemos en la figura de la onda, ya no existen picos recortados, porque con esta corriente a la cual está trabajando en este momento es suficiente para impulsar la etapa de salida, y la señal de salida ya no tiene recorte. Vamos a aumentar nuestro voltaje de entrada para obtener la máxima potencia. Como vemos, a pesar de haber aumentado la corriente, aún se sigue quedando corto en los picos positivos. La solución, utilizando este mismo método, sería volver a aumentar nuestra corriente del amplificador de voltaje. Aquí tenemos ya un recorte simétrico, y con esta corriente sería suficiente para que nuestro amplificador entregue su máxima potencia. En este momento está trabajando a 15 miliamperios. Aunque este método puede solucionar el problema, no es el más utilizado, debido a diferentes factores. Uno es que al trabajar con mayor corriente, tendremos en estos dos transistores una mayor disipación. Esto exigirá que utilicemos transistores de mayor potencia, los cuales generalmente tienen peores características que los transistores de menor potencia. Esto degradará la calidad del audio del amplificador. Otro problema es que esta etapa de salida, a pesar de tener la corriente suficiente en su entrada, va a presentar distorsión de gran señal debido a los altos flujos de corriente de colector a emisor. En el caso de los amplificadores que utilizan su etapa amplificadora de voltaje en simetría complementaria, tienen la capacidad de entregar un poco más de corriente a la etapa de salida. Aún así será necesario elevar su flujo de corriente para poder entregar la potencia máxima del amplificador, y nos enfrentaremos a los mismos problemas: calentamiento de estos dos transistores y un alto grado de distorsión de gran señal por parte de la etapa de salida. Una solución no muy recomendada que utilizan los amplificadores con etapa de voltaje en simetría complementaria es trabajarlos en clase B. Esto, aunque da resultados, es de esperarse que la señal tenga un alto grado de distorsión, ya que, como vimos anteriormente, aunque una etapa con seguidor de emisor presenta baja distorsión, es por eso que se le utiliza en la etapa de salida, en clase B. Cuando utilizamos un emisor común en clase B, el grado de distorsión es muy alto. Todos estos inconvenientes nos llevan a buscar una segunda solución al problema. Vamos a regresar nuestro valor de la resistencia a 100 ohms. Y ahora lo que vamos a hacer, en lugar de aumentar la corriente de nuestra etapa de voltaje, vamos a aumentar la beta de nuestra etapa de salida. Como decíamos en un principio, el problema para entregar altas corrientes a bajas impedancias es que la beta de nuestra etapa de salida, a pesar de ser dos transistores en cascada, sigue siendo baja. La solución es usar un triple seguidor de emisor. Para esto vamos a tomar uno de estos transistores para que sea más fácil aquí en la simulación.
Vamos a modificar el valor de estas resistencias para que la corriente de reposo a través de los drivers no sea muy elevada. En el caso del segundo driver vamos a usar una resistencia de 220 y en el caso del primer par de drivers vamos a utilizar 470 ohms. De esta forma, la beta total de la etapa de salida será el resultado de multiplicar la beta del transistor de salida, la beta del driver y la beta del pre-driver. Al aumentar la ganancia de corriente de nuestra etapa de salida, ya no necesitará un alto valor de corriente a la entrada y nuestra etapa amplificadora de voltaje podrá entregar toda la señal sin quedarse sin corriente. La señal de los transistores de salida será tomada del segundo driver. Y ahora vamos a simular. Como vemos, a pesar de que hemos disminuido la corriente del amplificador de voltaje, el cual en este momento se encuentra trabajando con 6 miliamperios, nuestra etapa de salida es capaz de entregar toda la potencia a una impedancia de 2 ohms. Tenemos una potencia de aproximadamente 1000 watts en la salida. Vamos a disminuir un poco para evitar el recorte. Aquí tenemos la señal sin recorte y la potencia obtenida es de 959 watts. Y si observamos la corriente en la etapa amplificadora de voltaje, vamos a ver que ya no existe problema de que se quede sin corriente. Es más, las variaciones de corriente han disminuido en gran medida, pasando de 6 miliamperios a un máximo de 6.8 miliamperios. Esto nos va a permitir disminuir incluso la corriente de nuestra etapa de voltaje y así evitar el calentamiento de estos dos transistores. Cabe aclarar que en este momento que nuestro amplificador se encuentra entregando aproximadamente 1000 watts, será necesario poner en la etapa de salida la cantidad de transistores suficientes para disipar esa potencia. En el caso de que nuestros transistores sean de 100 watts, será necesario poner 10 pares de transistores en la etapa de salida. En el caso de nuestros drivers, con que utilicemos un par de transistores de 50 watts será suficiente, ya que su objetivo no es brindar más potencia, sino aumentar la beta de nuestra etapa de salida. En el caso del bias, para esta etapa de salida, si nosotros usáramos el mismo valor de corriente de reposo que utilizamos en el amplificador de alta fidelidad, nos daríamos cuenta que la disipación sería excesiva aún en reposo, ya que estaríamos conduciendo 1 amperio. Tomando en cuenta que la mayoría de las veces los amplificadores de alta potencia se utilizan para bajas frecuencias, podemos relajar un poco la corriente de reposo de nuestra etapa de salida, ya que en bajas frecuencias la distorsión de cruce es menos notoria. Con un valor de aproximadamente 30 miliamperios por cada par de transistores será suficiente para que nuestro amplificador elimine por completo la distorsión de cruce
en frecuencias inferiores a 1 kHz. En este momento, si medimos la corriente de reposo en los transistores de salida, vemos que tenemos prácticamente 0. Vamos a aumentar el valor de nuestra resistencia 83%. Y en este momento tenemos 100 miliamperios. Si queremos bajar más, tenemos que ir a un número decimal, 2.3, 82.3%. Y tenemos un valor de 27 miliamperios. Con esto sería suficiente para que nuestro amplificador trabaje debidamente sin distorsión de cruce y sin que la disipación en reposo sea elevada. Debo de mencionar que este amplificador, aún trabajando en clase B, suele dar muy buenos resultados. Esto ya será decisión de cada uno si lo trabaja en clase AB o si lo trabaja en clase B. Otras modificaciones que debemos hacer para que nuestro amplificador trabaje bien al haber aumentado nuestro voltaje de alimentación, una era disminuir la corriente de nuestra etapa amplificadora de voltaje para que nuestros transistores se calienten un poco menos. La otra será aumentar la resistencia que alimenta a los diodos rectificadores para las fuentes de corriente constante, ya que si la dejamos de 33 kiloohmios se calentará. Vamos a dejar un valor que sea lo suficiente para entregar un aproximado de 1 miliamperio a nuestros diodos rectificadores. Con 1 miliamperio será suficiente también para satisfacer la demanda de corriente de los transistores que tenemos en nuestras fuentes de corriente constante. Otra modificación es disminuir un poco la corriente a la cual trabaja nuestra etapa de entrada, ya que aunque la corriente sigue siendo la misma, al aumentar el voltaje, la disipación en ellos ha aumentado también. Vamos a disminuir levemente la corriente. Otro cambio que recomiendo aquí es utilizar como fuente de corriente para el par diferencial el transistor MPSW92, el cual es capaz de disipar una potencia de 1 watt en lugar de únicamente 600 miliwatts. Otro cambio que podríamos hacer es aumentar levemente la ganancia del amplificador. Vamos a colocar 47 kilos y recordemos que si modificamos esta resistencia también tenemos que modificar esta otra resistencia que polariza el par de entrada. Es por eso que no podemos abusar en el valor de esta resistencia, ya que si colocamos una resistencia de muy alto valor en este punto podemos afectar el trabajo de nuestro par diferencial. Existen quienes modifican únicamente esta resistencia y esta la dejan del mismo valor. Eso los obligará a usar algún circuito de corrección de offset, ya que al variar el valor de estas resistencias, lo más probable es que tengamos un corrimiento en el voltaje de la salida del amplificador. Aunque este voltaje no será muy elevado, lo ideal es mantenerlo lo más próximo a cero. En el caso de que este amplificador se utilice con un buen preamplificador, yo recomendaría dejar el valor de 33 kilos en estas posiciones, ya que a menor ganancia, menor es la distorsión de nuestro amplificador. Tal como está, este amplificador ya fue probado y sus resultados fueron muy buenos.
Por el momento aquí dejaremos este video y si surgen dudas no duden en comentarlas.